Hola, hola mi gente, amantes de los temas extraterrestres y del universo. En este video estaremos presentando el episodio número 15 de preguntas y respuestas por Sixto Paz Wells. En este conoceremos qué dicen los extraterrestres de si llegamos a la Luna y quiénes llegaron primero. Otra pregunta es que si los extraterrestres tienen tecnología para viajar en el tiempo. También, ¿de dónde venimos las razas que habitamos en este planeta? Otra es de qué pasa en la Antártida y otra es si los duendes existen o qué son. Acompáñame hasta el final. ¡Comencemos! Dicen que el hombre no llegó a la luna. Las fotos que hay dicen que fueron demostradas que son falsas, que fue solo para generar poder. ¿Qué opinamos? Si sabemos realmente algo sobre esto. Bueno, cuando empezó la experiencia del contacto, en el año 74, los guías extraterrestres dijeron de que no habían sido los norteamericanos los primeros en llegar a la luna, y sí que llegaron a la luna. Lo que pasa es que nunca nos dijeron realmente qué fue lo que entraron en la luna. Y trataron de trucar las fotografías para que no se vieran cosas comprometedoras. Pero sí llegaron a la luna. Eso es lo que dicen los extraterrestres. Y que fueron los rusos los primeros en llegar. Esto en el año 74 dijeron, que así como los rusos siempre, la Unión Soviética siempre estuvo varios pasos por delante de Estados Unidos. Recuerden que ellos fueron los que colocaron el primer satélite, el Sputnik, orbitando alrededor de la Tierra. Luego también fueron los primeros en colocar un animalito dando vueltas alrededor del planeta, la planeta Laika. Pusieron al primer astronauta orbitando alrededor de la Tierra, que no fue Yuri Gagarin, fue otro astronauta. Lo que pasa es que ese otro astronauta hizo un viaje espectacular y cuando regresó se estrelló. Entonces era muy mala imagen para la Unión Soviética que su astronauta se hubiera accidentado. Así que tuvo que esperar a enviar a Yuri Gagarin que hiciera un vuelo perfecto, 100% exitoso, para recién promocionarlo. Pero fue otro el astronauta que por primera vez orbitó alrededor de la Tierra. También fue un astronauta soviético, ruso, el primero que hizo caminata espacial, salió de su cápsula y caminó en el espacio. Así que el primer aparato de alunizaje robótico fue ruso. Y tiempo después, y mucho antes de que Estados Unidos, aterrizaron con una nave tripulada 3 astronautas rusos. Solamente que le fue muy mal. Uno de ellos murió, el otro se desequilibró y el tercero hizo lo imposible para regresar. Entonces, por eso es que no se dio a conocer la experiencia abiertamente, porque había habido problemas. Y este encuentro que habían tenido con cierta protección extraterrestre de ruinas o bases, estructuras que hay ahí en la luna, pues habría llevado a esta situación. Entonces Estados Unidos, sabiendo que le había pasado a los rusos, pues prefirieron aterrizar lejos en el mar de la tranquilidad, pero no hubo tanta tranquilidad tampoco. Entonces, decir esto, y está publicado en el año 74, pues es una tontería, ¿no? Sin embargo, en el año 2016, pues la BBC de Londres publicó documentos secretos liberados por el gobierno ruso, en donde aparece de que los rusos sí habrían llegado primero en la luna. El tiempo no pasa por gusto. Entonces todo se comprueba. Y obviamente siempre ha habido la intención de desacreditar la llegada a la luna para también desacreditar que se han visto ovnis en la luna, porque si no llegaron nunca, entonces tampoco hubo ovnis en la luna. Pero hay ovnis hasta por gusto por todos lados. Quiero preguntar, por favor, si las familias en la Tierra pertenecen a una raza específica, es decir, si yo provengo de las Pléyades o de Sirio, etc. Eso quiere decir que toda mi estirpe aquí en la Tierra y mi descendencia también serán de origen pleyadiano, o en una misma familia los padres pueden tener ADN terrestre y los hijos tener ADN extraterrestre, sirio, pleyadiano, reptiliano, etc. Porque tengo entendido que todos venimos a las estrellas, pero también hay quienes son totalmente terrestres. Bueno, según los guías extraterrestres, nosotros seres humanos somos el producto de siembra de vida extraterrestre, que somos semillas estelares, así que de hecho todos somos extraterrestres, o sea, somos semilla que viene del espacio exterior. Y a lo largo de la historia de la humanidad ha habido hibridación y mestizaje entre extraterrestres y seres humanos de la Tierra.
Uno de los más famosos casos de hibridación y mestizaje está registrado en el capítulo 6 del Génesis y en el libro apócrifo de Enoc, cuando se habla de que los pleiadianos, porque se habla de las 7 estrellas, ¿no? O sea, las Pléyades. Entonces de allí vinieron 200 pleiadianos, 200 ángeles, entre comillas, y tuvieron contacto con seres humanos de la Tierra. Entonces, el factor sanguíneo negativo en la sangre sería huella de ese mestizaje cósmico, pero no fue la única vez. Mi pregunta es si la ciencia terrestre ha logrado desarrollar tecnología que permita que seres humanos viajen en el tiempo. ¿Qué dicen los extraterrestres de esto? Que realmente existe un proyecto pues, que fue experimentado en 1943 con un destructor de la Armada norteamericana, el U.S. Eldridge, en la bahía de Maryland, y pues se logró aperturar un portal dimensional. El barco desapareció con la tripulación y luego volvió a aparecer, y Estados Unidos ha seguido experimentando con este proyecto Arcoíris o Filadelfia, pues en el Cerro del Yunque en Puerto Rico. ¿Por qué las drogas tienen tanta influencia en el mundo? Actores, cantantes y tantas personas que dependen de las drogas y no las pueden dejar. Al final porque se terminan suicidando. Esto es una conspiración, hay entidades que lo manejan y es tanta la presión que se matan. Ellos escuchan voces en su cabeza, ven cosas extrañas. Ciertamente una persona que consume plantas con propiedades psicotrópicas o estimulantes químicos o algún tipo de estupefaciente va a tener estados alterados de conciencia que le pueden permitir un viaje astral consciente, percepciones extrasensoriales, como también experiencias muy desagradables. El problema de todo este tipo de drogas, estimulantes, plantas con propiedades psicotrópicas, ¿no? Tipo yagé, ayahuasca, San Pedro, marihuana, todo es que te permite una expansión de conciencia artificial y bloquea toda posibilidad futura de desarrollar ese mismo potencial de forma natural, lo cual te perjudica. Además, raja los velos astrales y permite la acechanza de todo tipo de larvas astrales, de bajos astrales, íncubos, súcubos, gente que ha tenido una vida tan degenerada, tan depravada, que no puede trascender y queda atrapado como un parásito pues, en el bajo astral. Y se enganchan de todas las personas que consumen pues, alcohol, ya mucho tabaco, drogas de todo tipo, y por ello las van manipulando psíquicamente, como llevándolas al suicidio, van alimentándose de su energía, le quitan fuerza de voluntad y las van controlando. Por eso es todo lo que ocurre. A la gente no se le ha enseñado realmente a fortalecer su voluntad, disciplinarse, desarrollar su conciencia, y para eso pues hay técnicas, hay ejercicios, pero también pues desde las prácticas de respiración, relajación, concentración, meditación, hasta hacer deporte, hacer ayunos, todo aquello que contribuye a fortalecer la voluntad. Así que no solamente no necesitamos ni plantas alucinógenas, ni drogas, ni estimulantes, ningún tipo, para tener una experiencia paranormal de cuarta dimensión. No lo necesitamos. Uno lo puede conseguir por su propio esfuerzo. Y uno tiene que esforzarse. Lo que fácil llega, difícil se valora. Y hace daño. Entonces, podemos desarrollar todo eso de forma natural. A través de disciplina y trabajo interior. ¿Por qué no se puede visitar la Antártida? Solo ciertas personas tienen acceso a ese sitio. Bueno, hay tours donde tú navegas y llegas a la Antártida. Así que, claro, hay que pagar el precio de ese tour. Es bastante frío, bastante desolado. Es mucho más frío que el Ártico, que el Polo Norte. Y tiene menos, podríamos decir, menos vida natural. Ya, o sea, más la tiene el Polo Norte. Bueno, y pero sí se puede visitar y no es cierto que no se pueda. Ahora, ya uno tendría que tener pues realmente un barco a disposición de uno si quiere recorrerse toda la Antártida, ¿no? O sea, tendría que estar muy bien equipado y además
Estamos hablando de que es un lugar donde hay vientos huracanados, o sea, de más de 300 kilómetros por hora. Con esos fríos y todo, cualquiera se congela. Así que no es tan fácil tampoco. ¿Hay algo allí? ¿Hay alguna civilización? Bueno, ahora que se está deshielando los polos, van a aparecer los restos del último periodo de la Lemuria, el periodo de Mu, los murianos. Todo eso va a salir a la luz. Ya en este momento, con lo que se ha ido derritiendo, han aparecido campamentos chinos del siglo XVI, ya con anzuelos, con objetos y todo, lo cual demuestra que en el siglo XVI los chinos ya sabían ya que había pues la Antártida, ¿no? Bueno, hay mapas ya muy antiguos del siglo XVI, del siglo XV, en donde aparecen cosas muy extrañas, ¿no? Mapas de los templarios, por ejemplo, ¿no? Del siglo XII, del siglo XIII, ya donde aparece la costa de Sudamérica mucho antes que se descubriera, ¿no? Y esos mapas fueron copiados por Piri Reis, este gran cartógrafo otomano, y también habrían llegado a las manos de Cristóbal Colón. Cuando Cristóbal Colón se lanzó hacia América, sabía que había algo allí. Los duendes, ¿qué son? Son entidades de dimensiones inferiores, o sea, de primera dimensión, segunda dimensión. O sea, son entidades, conciencias adosadas a las plantas, a las piedras, a los ríos, a las fuentes de agua. Son como manifestaciones con cierto grado de inteligencia de la naturaleza. ¿Son malos o son buenos? No son ni buenos ni malos, simplemente son. Y algunos de ellos pueden resultar como traviesos, ¿no? Estos son los famosos trolls. Mi padre creció en un pueblito donde había un volcán viejo, se supone que hay allí mucho oro, y cuando él salía a andar por el bosque veía huellitas que lo seguían también en la casa de mi bisabuela, asustaban, se veían cosas, o sea, podían ser fantasmas, personas, animales, tinajas llenas de oro, cosas así. ¿Eso a qué se debe? Bueno, primeramente que los duendes, gnomos, elfos, trasgos, troles, muchas veces no tienen una apariencia. Uno los ve como siente que son, pero no como son. Entonces, y cuando uno vive ciertos estados alterados de conciencia, no por uso de drogas o de plantas o de nada, sino simplemente en épocas en que uno está muy triste, o en que está muy alegre, que está muy cansado, o que está muy descansado, los extremos lo permiten, pues uno comienza a percibir entidades de otros planos, de otras dimensiones, en estos duendes, gnomos, o incluso puede llegar a percibir ciertas luces que se mueven y todo, ¿no? Que hoy día generalmente lo asociamos con los orbs o orbes. Y podría estar el hecho de que aparezcan como fuegos y luces y todo, pueden haber entierros, porque nuestros antepasados no tenían pues bancos como para ir y guardar sus monedas y su dinero, y a veces lo enterraban en los patios de las casas o en las fincas. Y eso produce un tipo de gas, unas emanaciones, ya que podrían ser confundidas con algún tipo de fantasma. Y recuerda, por favor, si te gustó el video, danos un like. Esto nos ayuda muchísimo en seguir creciendo. Y sobre todo, suscríbete. Y muchas gracias y hasta la próxima.